Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este día, miércoles 5 de mayo del 2021, y están tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, versículo del 1 al 6, el Salmo 122, los versículos 1 al 2, 3, 4, 4b y 5. El Evangelio es el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Pidamos la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría de todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor. Según lo que ha hecho Israel, se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir frutos por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí, mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la primera lectura nos habla de estos
hablar de la circuncisión. Y hay algo importante porque dice, ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Hoy en día está pasando lo mismo con nuestros hermanos separados, que si no aceptamos al Señor como nuestro Salvador, nos vamos a ir al infierno, y no es así. El Señor ya pagó el precio por nuestra salvación. De nosotros depende si nosotros queremos. Cuando Jesús sanaba, a cada uno de ellos les decía, vete, tu fe te ha salvado, por la fe somos salvos, hermanos y hermanas. Y nos sigue hablando, dice, en esta ocasión bastante perturbación, así como discusiones. Y hoy en día está pasando lo mismo, hermanos y hermanas. ¿Cuántos obispos quieren hacer tantas leyes, tantas cosas? Y violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta discusión con los apóstoles y los presbíteros. Hoy en día quieren pasar por la autoridad de Pedro y quieren hacer leyes a su manera, hermanos y hermanas. El Señor ya dejó esa orden en su palabra de que tanto el hombre como la mujer, el hombre y la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola cosa, una sola persona, una sola cosa. Entonces, hoy en día hay leyes entre los mismos, hombre con hombre, mujer con mujer. No es así, hermanos y hermanas. Eso se llama abominación. En Levíticos habla acerca de esto. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar, contaron con todo lujo de detalle la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia con los apóstoles y los presbíteros y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos de los grupos de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos. Y la circuncisión sabemos que en la ley de Moisés, pero en la ley en el Nuevo Testamento viene a hablar del bautismo. Para poder nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, el que no nace de lo alto. Entonces los apóstoles y los presbíteros reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. ¿Se imagina lo que dice San Pedro? Y el evangelio de hoy que nos habla, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? El Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más. ¿Cuáles frutos estamos dando? Los frutos del amor, de la paz, o estamos dando el fruto del egoísmo, la envidia, la rivalidad, de las divisiones, hermanos y hermanas. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra. ¿Somos limpios gracias a qué? A la palabra somos purificados, que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. ¿Cómo permanecemos en Jesús? Dice, mientras al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. ¿Cómo podemos permanecer en el Señor? San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Con una fe tan grande podemos mover el corazón del Señor. Con una fe tan grande, hermanos y hermanas, si realmente tenemos esa fe. Mi Padre glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Si damos abundantes frutos de caridad, de amor, de comprensión, pidámosle al Señor la gracia, hermanos y hermanas, para ser diferentes cada día. Miren lo que nos habla el Evangelio de hoy. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor.
porque al Señor le damos la gloria en la iglesia. Efesios 3:21. Tú y yo tenemos que darle la gloria en la iglesia al Señor, no en otro lado, hermanos y hermanas. Pidámosle al Señor que nos ilumine cada día. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí